decimos que vivir con el virus de hepatitis C es sentir que uno tiene una bomba de tiempo dentro de uno y que no sabe cuándo va a explotar. La cura significa desactivar esa bomba. Por eso estamos todos juntos hoy para festejarlo, entregar las remeras con la inscripción de hepatitis C curado, y ese es el momento cúlmine de nuestra labor como voluntarios de la Asociación Buena Vida. Soy Raúl y estoy curado. Soy Majo, estoy curada. Soy González Julio y estoy curado. Hola, soy Susana y estoy curada. Soy José Luis y estoy curado. Soy Graciela y estoy curada. Soy Adrián y estoy curado. Soy Andrés y estoy curado. Hola, soy Miguel y estoy curado. Hola, soy Gabriel y estoy curado. Soy Carlos y estoy curado. Soy Nelly y estoy curada. Soy Claudio, estoy curado. Soy Rubén y estoy curado. The doctor told me that, look, you have hepatitis B, so you cannot go overseas. No one at all from my village had that opportunity to go overseas for study. And for sure, my parents would not be able to afford any of that. So having a scholarship to study overseas is actually a really big deal for someone from a village in the north of Vietnam. And I was lucky enough to secure a scholarship to study in Europe. And as a part of the paperwork, I have to go through a health check, and hepatitis B test is among the health check. So when I came to get the result, the doctor told me that, look, you have hepatitis B, so you cannot go overseas. And then I had to reject the scholarship just because he told me so. I don't know why, by that time I didn't challenge him or explore more, whether what he said was correct. But look, as a first year university student, and you had no experience in life, and then you tend to trust everyone that deemed to be more superior than you, like the doctor in the hospital. In the time it takes to watch this 30-second video, someone will lose their life to hepatitis. It could be your parent, your partner, your child. It could be you. But it doesn't have to be this way. There is a cure for hepatitis C, a vaccine and effective treatment for hepatitis B. We have the power to eliminate hepatitis and save 1.1 million lives each year. It's time to act. Hepatitis can't wait. Okay, welcome everyone. This is the Lightning Talks, Oral Abstractions of Distinction, and the topics are on advocacy, awareness and education efforts.
My name's Helen Tyrrell. I'm one of the World Hepatitis Alliance board members, and I'll be chairing today. We have 5 presenters, and we're going to organise this by having 5 5-minute sessions, hence the lightning talks. And most of these will be pre-recorded except for the last one. And then following that, there will be time. La última, y luego va a haber un tiempo para preguntas y discusión. Los invito a poner las preguntas en la plataforma conforme avanzamos. Estamos un poco atrasados, así que voy directo al grano y vamos a empezar con Tianji. Va a hablar sobre cómo mejorar el compromiso y la defensoría. Bienvenidos. Este es nuestro proyecto, que es una convocatoria abierta para comprometernos en esta convocatoria. Crowdsourcing, que es una función colectiva y es tener un grupo grande que resuelva problemas y resuelva soluciones con el público. A través del crowdsourcing se puede utilizar para la defensoría de hepatitis viral porque permite comprometerse con el público fácilmente y le permite al público que busque soluciones y genere más en esta participación colectiva. Así que les voy a compartir las etapas de la cooperación colectiva. Primero está la selección, luego viene la organización de un grupo directivo o director, rector, de expertos y no expertos. Luego nos comprometemos, comunicamos con la comunidad para pedir contribuciones. Luego, y esto involucra colaborar con los grupos comunitarios y promover nuestra convocatoria abierta a los eventos, y conforme recibimos, las evaluamos para este grupo director, y luego las más importantes o las mejores se reconocen como finalistas y luego se comparten las soluciones con la comunidad. Algo más sobre nuestra convocatoria abierta. Nuestro propósito es solicitar historias relacionadas con defensoría o con las experiencias de hepatitis viral. Buscamos distintos formatos y distribuimos esta convocatoria abierta a través de todo el mundo para trabajar con organizaciones de base en la comunidad y con nuestros aliados en la alianza. En total, nuestra convocatoria abierta generó 119 respuestas de 27 países, 85 fueron elegibles, 39 de Asia y 16 de África. Dentro de nuestros participantes, 63% de ellos se identificaron como estar afectados personalmente por hepatitis viral y 83% tenían un amigo o un familiar afectado por hepatitis viral. Lo que se envió incluyó distintos idiomas y distintos formatos, incluyendo textos, imágenes y audios. Hicimos un análisis temático de los 28 principales y estos son los temas comunes identificados. Cada tema común tenía identificación con la comunidad, barreras conocidas, tales como estigma y discriminación. Estos temas también incluyeron muchos mensajes de promoción y de activistas, como incrementar el conocimiento del testeo y del tratamiento y cómo reducir los obstáculos. Aquí hay algunos ejemplos. Hoy es un día muy esperado para todos los integrantes. Hoy vamos a compartir lo de la Asociación Buenos Días de Hepatitis C. Nosotros en nuestros grupos decimos que vivir con el virus de hepatitis C es sentirnos que uno tiene una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar y no sabe cuándo. Para unos quiere decir desactivar esa bomba y por eso estamos todos juntos
para festejarlo y compartir estas camisetas que dice hepatitis T curado. Y este es el momento culmine como voluntarios en nuestra asociación Buena Vida. Aquí es otro ejemplo, otro video. Bonjour, je m'appelle Branlis, membre de la Société Enfants. Yo me llamo Brasil y estoy por los niños que sufren hepatitis. Como usted sabe, la hepatitis mata a muchas personas en nuestro país, pero las personas lo ignoran. No hay vacunación al nacer. El tratamiento es muy caro. Y no hay vacunación al nacer. Nuestra ONG eleva el reconocimiento a esto. Pero yo estoy muy triste porque una amiga se contaminó con transfusión de sangre. Aquí están algunas de las citas que ellos nos han enviado. Y más de estas se pueden encontrar. Aquí pueden encontrar muchas historias poderosas. Estas historias tienen facilitadores conocidos y muchas barreras conocidas como estigma y discriminación. Esta llamada abierta llamó a mensajes de promoción, textos, videos, audios, y estos pueden ser muy útiles para campañas futuras. Y en general esperamos que este tipo sea útil y un enfoque útil para todos. Y de último, pero no más importante, queremos agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros miembros de la Junta Directiva, nuestros jueces voluntarios y a los participantes y al Fondo de Hepatitis. Muchas gracias. Ese fue un enfoque muy novedoso para hacerlos llamar y llegar, y subraya el rol central de cómo ellos cumplieron como defensores y educadores. Muy bien hecho, gracias. La siguiente presentación es de Joel y es del grupo de Treatment Action o Acción de Tratamiento, y te llama Tengo un corazón, salva un hígado. ¿Qué países restringen el tratamiento? Muchas gracias, mucho gusto. Yo soy de gestión, manejo este grupo de Treatment Action Group. Nosotros somos un grupo de un tanque de pensamiento que se enfoca en HIV, hepatitis C y tuberculosis. Así que rápidamente te voy a compartir mi pantalla y mi presentación se va a enfocar en una hoja informativa que desarrollamos el año pasado que se llama Tengo un corazón, salva un hígado. ¿Qué países restringen el tratamiento? Y quiero agradecer a los médicos del mundo que ayudaron con esta plataforma de participación colectiva para aydarnos. My presentation is to provide data on treatment restrictions. Mi presentación es proveer datos sobre los países que restringen el tratamiento y también que abogan para la inclusión y priorización de población estable y cómo promover esto. Me voy a enfocar en estas tres restricciones amplias. Aparte de estas tres, la hoja informativa habla sobre otras cuestiones, pero yo me voy a enfocar, ¿verdad? Porque la hoja también incluye la falta de liderazgo político y cómo alcanzar los ODS del 2030.
y que nos falta cómo diagnosticar las millones de personas que están viviendo con hepatitis, porque los costos todavía son muy altos. Así, basándome en estos tres, el primero es fibrosis, basado en fibrosis, restricción y base que limita a las personas que tienen fibrosis avanzada. La segunda restricción es abstinencia, que requiere que las personas se abstengan de drogas o alcohol en cierta parte del tratamiento para el tratamiento. El tercer restricción es sobre los que prescriben o los médicos especialistas, solo hepatológicos, solo los hepatólogos o los especialistas pueden prescribir esto. Los siguientes 3 slides son mapas que presentan datos en estas 3 restricciones. Los que están en verde son con los que tienen estas restricciones, los que están en Corinto no las tienen, y en naranja son aquellos países que no pudimos obtener datos, no hay datos públicos sobre esto. No sabemos si tienen restricciones. Este primer mapa es sobre las restricciones en fibrosis global. Estos 8 países no tienen la restricción, 48 en naranja no hay datos disponibles. En este mapa, este segundo, en abstinencia, los países en verde nuevamente en las que las restricciones existen. Tenemos 13 de esos países. En 63 países no encontramos restricciones sobre abstinencia y en 43 países no pudimos encontrar datos si existen o no estas restricciones. Y el tercer mapa es el mapa de los especialistas o los que prescriben, y los que están en verde son 14 en donde encontramos que hay restricciones. En los que están en Corinto tenemos 27, son los países que no existen restricciones, y los que están en naranjo, que son 52 países, donde no pudimos encontrar datos disponibles si existen o no la restricción. Y notamos que lo hicimos en más de 100 países, que son países con alta carga de hepatitis. El siguiente toma las lecciones clave y de la hoja informativa, y el primero es que a pesar del licenciamiento voluntario hay acceso limitado para el pangenotípico genérico para tener acceso directo al antiviral. Segundo, hay registro limitado del antiviral de acceso directo y nos hace falta data en la demanda de este tratamiento, y eso es algo muy desalentador. Los costos de diagnóstico permanecen muy altos. Entonces tenemos que encontrar a los millones de personas que padecen de hepatitis. El tercero son las distintas restricciones de tratamiento, como que hablamos anteriormente, que deben remover de los países, y que a pesar de la investigación que hay más y más, estas no se han implementado en todos los países. Y por último, invitamos a los defensores a utilizar la campaña Worth the Cure, vale la pena la cura, para que se unan a esta, para atender estas barreras de tratamiento y para remover. Y mi último diapositiva muestra el enlace para esta hoja informativa, y para que ustedes puedan tenerlo, y por favor se informen con esto y puedan utilizarla. Muchas gracias. Gracias, Joel. Realmente es información muy importante y destaca las restricciones
que ustedes quite surprising. manifiestan. Y es sorprendente ver cómo esto está incluso en países de altos ingresos y medio ingresos o pocos ingresos tienen. Y todo el tema de financiamiento, trabajo muy importante. Muchas gracias. Así que voy a presentar de último, voy al doctor Taha Brani de Marruecos. Va a presentar sobre la defensoría como una herramienta valiosa para las personas que utilizan drogas y la experiencia que tenemos en Marruecos. Buenas tardes, yo soy Taha Brani, soy un doctor médico y es una, pertenezco a una asociación muy fuerte que tiene porque la defensoría es una herramienta poderosa y que trabaja con las personas que utilizan drogas y me complace presentar lo que hemos estado haciendo. Primero, en Marruecos, hasta 71.2% la prevalencia es baja, pero es alta hasta 79% en las personas que utilizan drogas. Además, el ambiente legal es represivo. Sí, más importante, se desarrolló en 2017 el primer programa para esto. Los NSPs y se basó en ciencias y hicimos muchos estudios y programas tales como investigador, casos y en barreras en el cuidado y diagnóstico y tratamiento. Lo primero que identificamos fue el costo del diagnóstico y el tratamiento, los asuntos de reconocimiento en toda la población y la falta de de datos y en las tomadoras de decisión. Y luego en la complejidad del camino para la hepatitis C y cómo desenvolver esto y la estigma y discriminación de las personas que utilizan drogas o que acarrean el hepatitis C, el ambiente hepático y este estigma que hay en esto. Así que las herramientas de defensoría y mejores prácticas y con muchos interesados que hemos compartido y lo hemos hecho con las personas que trabajan en la policía, en las ONGs y concilios regionales. Compartir estas herramientas ha permitido elevar la conciencia en los tomadores de decisiones. Nosotros preferimos nombrarlos internamente como fans, como amigos, que los queremos llamar como amigos para mejorar y que sean colaboradores oficiales. Y los resultados importantes de esto es la representatividad de ALS. Ese es en la comunidad científica nacional y participamos en el desarrollo en el primer documento para esto, para la reducción de diagnosis y también para contribuir más de $317 por paciente e incluyó a las personas que utilizan drogas o que viven con esto. La descentralización del diagnóstico para llegar a más de 12 regiones tienen material y esto ha sido importante para
contribuir y reducir los costos y también reducir los costos indirectos. Y el financiamiento también ha sido importante para incluir a los cuidadores de salud de hepatitis C en el sector salud y también promesas para comprar para las regiones del norte donde existe más este problema. Y luego tenemos actualmente la adaptación a las poblaciones clave. Podemos ayudar en los programas de reducción. Hemos trabajado con talleres y con el personal médico y también pudimos incluir a los cuidadores de salud en hepatitis C en este camino. Para concluir, la Defensoría permanece una solución efectiva para asegurar la inclusión de las personas que utilizan drogas y la Defensoría necesita ser fortalecida continuamente desarrollando la documentación basada en evidencia, ciencia y derechos humanos y también en el reclutamiento de aliados. Y esto no se podría hacer sin estos aliados, por supuesto, con sectores internacionales y nacionales. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias, Paje, por una presentación increíble. Necesitamos, no podemos dejar atrás esa población que es tan estigmatizada. Así que es importante ver esto. Así que vamos con Ayushka, que va a hablar, que habla sobre la defensoría también y cómo empoderar a través de la educación. Antes de empezar, quiero definir incidencia. Incidencia es una estrategia que se usa para crear conciencia y sensibilizar sobre algún tema como proveer la salud y los servicios de salud pública de buena calidad para individuos y comunidades. Me gustaría agradecer la Cumbre de Hepatitis y la Alianza Mundial de la Hepatitis por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Mi trabajo se llama Enfermeras como abogadas de la hepatitis viral y cómo se empoderan con la educación. El contenido de esta presentación va a incluir introducción, objetivos, metodologías, resultados y conclusiones. Hay más de 290 millones de personas viviendo con hepatitis B y más de 58 o 57 millones viviendo con hepatitis C. Así que es una carga de salud importante alrededor del mundo. Y los trabajadores de salud tienen un alto riesgo de infectarse con hepatitis B y C. Y dentro de ellos, la fraternidad de enfermería es la que tiene mayor riesgo comparada con otros trabajadores de salud, porque están involucradas en atención directa, comunicación, educación a los clientes y consejería. Por tal razón, las enfermeras y enfermeros son una herramienta clave en el manejo de pacientes. Sabiendo el hecho de que las personal de enfermería están a mayor riesgo de infecciones de hepatitis B y C y VIH, es una preocupación porque también pueden transmitir la enfermedad a sus familias, a sus propios pacientes y hacia sus colegas enfermeros. Un estudio sugirió de que hay altas tasas de ignorancia y apatía
hacia la hepatitis viral. Aún más, hay pobre conocimiento de la hepatitis viral entre la fraternidad de enfermería. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Capacitar. Capacitar es la solución para este problema. Capacitar a la fraternidad de enfermería para poder enfrentar el reto de la hepatitis viral. Considerando esto, el Instituto del Hígado y Ciencias Biliares de la India creó o conceptualizó un proyecto llamado Programa enfocado en crear mayor conocimiento y sensibilización sobre hepatitis, específicamente para enfermeras, cubriendo temas específicos como seguridad transfusional y prevención de la hepatitis, consejería a pacientes y manejo de pacientes con hepatitis viral. Estos son los 4 aspectos de la hepatitis viral donde el personal de enfermería suele involucrarse. El objetivo y metodología del estudio fue evaluar la efectividad de un programa de un día de duración con pruebas de evaluación pre y post. Se realizó el diseño y se implementó entre enero 2018 y enero 2020 entre enfermeras en servicio. La metodología fue que se administró una prueba pre, una capacitación cara a cara de un día de duración con 6 pláticas impartidas por expertos en el tema y una evaluación de conocimientos post-capacitación entre las enfermeras que recibieron la capacitación. El cuestionario consistió de 54 ítems, 30 de conocimiento, con una puntuación máxima de 30 puntos, 12 ítems de actitud y 12 ítems de prácticas que fueron administradas a las enfermeras participantes. El pre y post fue usado para evaluar conocimiento y para el cambio de actitudes de práctica se llevó a cabo una observación en una submuestra por 6 meses después de la capacitación usando una encuesta de evaluación de impacto. Estas son algunas fotos. El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 22. Se usaron calcularon medias y desviaciones estándar para los datos continuos y para los datos categóricos se usaron frecuencias con porcentajes. Y la prueba de T-paridad se usó para comparar las calificaciones obtenidas en las pruebas de conocimientos pre y post y el nivel de significancia se fijó en menos de 0.05. Los resultados es de que se organizaron 32 capacitaciones de un día, cubriendo a 5.253 enfermeras profesionales de 239 institutos en 17 estados de la India. En un corto tiempo se cubrieron estos 17 estados. La edad promedio fue 33 años, 73% eran mujeres y aproximadamente 89% personas trabajaban con el gobierno y tenían una experiencia media de 8 años. Este resume el cambio en el conocimiento pre y post entre los participantes, donde se encontró una diferencia significativa en el conocimiento pre y post con una P menor de 0.001. El impacto adicional de actitud y práctica benefició a las enfermeras facilitando vacunación de hepatitis B y tamizaje para títulos anti-HB. Además, se promovió uso regular y racional de equipo de protección personal. Se promovió incidencia entre otras enfermeras que podían o no haber sido capacitadas. También se promovió la vacunación de hepatitis B entre grupos de alto riesgo y se promovió tamizaje entre mujeres embarazadas y también
se mejoró, incrementó la consejería en pacientes con hepatitis viral. Las enfermeras pudieron hacer consejería a los pacientes, aumentar el tamizaje y tener más conciencia de la importancia de la vacunación contra hepatitis B. En conclusión, la capacitación a enfermeras para hepatitis viral no se circunscribió a mejorar conocimientos, sino también tuvo beneficios ampliados en uso de equipo de protección personal y tamizaje, y también hubo más incidencia, diseminación sobre hepatitis viral, entre otras enfermeras. Se mejoraron las prácticas clínicas y también mejoró el tamizaje y vacunación entre los grupos de alto riesgo. Y esto ha demostrado que las enfermeras son instrumentales y para la eliminación de la hepatitis, y si esto continúa a lo largo del tiempo, será una herramienta muy útil para la eliminación de la hepatitis. Muchas gracias. Para más detalles, por favor, visitar nuestro sitio de internet. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico por su fina atención. Gracias, Ayushira. Esto fue un programa masivo que se hizo en la India. La hepatitis no tiene un foco muy fuerte en el currículum de las enfermeras, así que esta capacitación ayudó a llenar o a cerrar estas brechas, y también promovió el autocuidado de las enfermeras y también cómo prestan sus servicios a los grupos de alto riesgo y a las mujeres embarazadas. Así que muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Hilal de la Fundación Turca de Hepatitis para crear concientización de hepatitis viral. Muchas gracias. I'm greeting you from Istanbul. Le estoy dando el saludo desde Estambul. Next, please. Dear President and dear participants, first of all, I would like to talk very briefly. Primero, quiero hablar brevemente sobre la situación de hepatitis en Turquía. Puedo decir que en nuestra población de 84 millones de habitantes, hay como 2 millones que tienen hepatitis B y 400,000 pacientes que padecen de hepatitis C. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes, desafortunadamente, muchos de estos pacientes, la gran mayoría, no saben su diagnóstico. Las vacunas de hepatitis A son parte del esquema de vacunación obligatorio desde el 2012 y las vacunas contra hepatitis B desde 1998. Y se administran por el Ministerio de Salud. Así que ahora la posibilidad de la incidencia de hepatitis B en niños y personas jóvenes ha declinado bastante. En esta situación, la hepatitis B es un problema de las personas en edad laboral. La hepatitis es una enfermedad que crea no solamente problemas médicos, sino también problemas socioeconómicos debido a su naturaleza infecciosa. También es un problema del derecho a la salud y de derechos humanos. La Fundación del Hígado de Turquía y otras instituciones que aparecen en la diapositiva, esto es importante en esta presentación. Las otras ONGs. La Asociación de la Barra de Estambul, que tiene 55,000 miembros y es la asociación de la barra más grande en Europa. Este afiche dice problemas legales de los pacientes con enfermedad hepática. Nos hemos organizado en 3 reuniones de la barra de abogados.
nuestro objetivo es informar a los abogados registrados en la barra o en el Colegio de Abogados de Estambul sobre hepatitis. Es especialmente para abogados jóvenes, para que ellos miran los casos que pueden ser de mala práctica. Por ejemplo, uno de los miembros activos de nuestra fundación presentó una demanda diciendo que se había infectado con hepatitis mientras realizaba su servicio militar y ganó este caso de mala práctica. Otro aspecto importante son despidos debido a hepatitis. Algunos patronos, por ejemplo, despiden a empleados que son portadores de hepatitis B diciendo o aduciendo que es una enfermedad contagiosa. Estos casos son también importantes y tenemos casos como precedentes. Al mismo tiempo, la Fundación de Hepática de Turquía preparó un informe experto en términos de medicina legal. Las actividades de capacitación de la Fundación de Hígado de Turquía, el Instituto de Abogados de Estambul, es continuo. Nos importa o nos interesa que los abogados estén informados sobre la hepatitis y en paralelo queremos que los pacientes conozcan sus derechos legales. La Asociación de Médicos de Medicina Ocupacional es otra importante ONG que organiza actividades 3 veces para médicos dedicados a medicina ocupacional. Hay 13,000 médicos de medicina ocupacional que trabajan en Turquía. Estos médicos también deben tener un conocimiento pleno de la hepatitis y las condiciones para su transmisión y tratamiento. Aun cuando la persona es portadora de hepatitis, debe trabajar porque necesita ganar ingresos. De tal forma, los médicos en medicina ocupacional deben apoyar a los pacientes y prevenir la discriminación y el estigma en el sitio laboral. Es nuestra misión garantizar que se tomen decisiones a favor de los pacientes con hepatitis a través de reuniones regulares y sesiones informativas. Esta es una foto de nuestras reuniones de la Asociación Turca de Hígado. Muchas gracias por su atención. Creo que tu presentación se enfoca muy bien en el importante rol de la comunidad organizada de pacientes en apoyar a las personas que viven con hepatitis de una forma holística. Sabemos que el virus tiene un impacto en el espectro de sus vidas, en todos los aspectos de sus vidas. Así que, de nuevo, el papel de los médicos de medicina ocupacional para aclarar estos mitos y que favorecen la discriminación, y también el papel de los abogados. Así que muchas gracias por esto. Ahora estamos abiertos a algunas preguntas. Así que les pido a los panelistas que puedan abrir sus micrófonos y a los participantes. La pregunta para Joel: ¿cuáles 2 o 3 mensajes deben los países que tienen restricciones en el acceso a hepatitis C que los pueda convencer a cambiar esas restricciones, esa situación? Solo una pequeña pregunta. Gracias. Los 2 o 3 mensajes que tengo. Yo hoy escuché una presentación por el doctor Lessi de la OMS, donde decía o introdujo el documento de validación de la eliminación de la hepatitis. Así que este documento puede servir como una herramienta para que los países identifiquen dónde están y puedan
ponerse en curso de la eliminación de la hepatitis. La segunda es que los países que diseñan planes de eliminación de la hepatitis, el enfoque es el virus y no debería ser los grupos vulnerables. La evidencia dice que el enfoque en el virus no debiera de ser, sino que todos tengan acceso a diagnóstico y tratamiento. Enfoque en las personas, no en el virus. Y por tercero, compartí una campaña donde estamos creando un grupo de acción y debemos diseminar que hay una cura para la hepatitis y que todos deben de tener acceso a tratamiento. Ese es el mensaje que deben de tener los gobiernos de estos países. Tenemos una pregunta para Ayushida. Después de que terminó el programa, ¿qué clase de impacto de estas intervenciones tuvo en la India en términos de educación de las enfermeras y enfermeros? Lo que hemos visto es que estamos tratando de capacitar a las enfermeras en forma continua y las enfermeras se están vacunando y donde los hospitales donde trabajan las enfermeras que no sabían de hepatitis se han vuelto más enterados, tienen más información de la hepatitis, así que están trabajando más conscientemente con los pacientes con hepatitis y están vacunando y administrando refuerzos y simplemente estar más consciente porque no conocían sobre este tema, están empezando a conocerlo y están tratando de convencer a los pacientes que también se traten. Así que es un pequeño paso, pero está llevándonos a tener mayor impacto y hemos comunicado y hemos alcanzado a más pacientes y así que esto es como estamos colectivamente tratando de alcanzar a más personas. Solo tenemos unos cuantos minutos, así solo quiero darle un minuto a los otros 13 presentadores, a los 3 conferencistas. Y la pregunta es, enfocándose en los retos que ustedes visualizan o cuáles son porque sabemos que hay grandes retos y cuáles son los próximos pasos. Si yo les concedo un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Philip, muy breve, solo un minuto. ¿Cuál sería tu deseo? El tema común es que la eliminación de la hepatitis es un esfuerzo colaborativo entre tantas diferentes organizaciones, desde organizaciones de epidemiología hasta organizaciones de la comunidad, el gobierno y los ministerios, y hay brechas entre estos grupos. ¿Y cómo podemos cerrar estas brechas? Creo que esa es una meta importante. Últimamente, estas diferentes instituciones y grupos tienen que trabajar juntos. Ese es mi deseo. Hilal, ¿te perdimos? Ah, no, ahí estás. ¿Cuál sería tu deseo? ¿Qué nos puedes decir? La pregunta requiere que la repitan. ¿Cuál es el reto? Viendo los retos que tenemos por delante, ¿cuál sería tu deseo para lograr las metas de eliminación usando tu proyecto como una piedra o como una trampolín? Queremos, por supuesto, la eliminación. Pero hay un poco de problemas para lograrlo. Estamos trabajando nuevamente como con socios juntos. Y creo que ese sería mi deseo, tener mayor colaboración. Y para terminar,
solamente un minuto para ti, para Taha. ¿Cuáles son los retos por delante y tu deseo para que las cosas ocurran efectivamente? Gracias. Debemos enfocarnos en una cosa. Matar el virus, no a la gente, porque si queremos eliminar la discriminación y el estigma, y algo fundamental para mí es la incidencia para los socios nacionales e internacionales. Necesitamos una incidencia sólida y firme para luchar por la hepatitis a nivel del Fondo Mundial y juntarnos para reforzar esta lucha con estos organismos. Gracias a todos los panelistas, ha sido muy informativo y cómo traer a la comunidad para trabajar juntos y aquellos que están afectados como el centro de nuestros proyectos. Y ahora unos mensajes. Muchas gracias una vez más a los presentadores y vamos a movernos ahora a nuestra próxima sección, pero antes, por favor, manténganse en línea. Vamos a tener ahora 3 sesiones paralelas, una en PTMI, prevenir la transmisión vertical, y hay interpretación para español y francés para esta sesión. Hay otra de la política a la gente, acercando los servicios a las comunidades, y otra en no dejar a nadie atrás. A las personas aquí en Ginebra vamos a estar streaming estas sesiones en diferentes salones y ustedes, alguien les puede dar información de cómo llegar a cada uno de los salones donde vamos a tener esta